Bien, estamos elaborando este segundo intermedio. Consideramos que va a ser ya el último. No creemos que haya necesidad de un tercero. Y esto con el propósito de que dejemos establecido, como siempre nos ha caracterizado, una base que nos permita eh, afianzar lo que hemos estado enseñando o explicando o diciendo en el intermedio primero. Creo yo que es fundamental, que se hace fundamental o que es necesario eh, escudriñar la escritura para encontrar una base sólida donde podamos afianzar los criterios que hemos estado desarrollando, estableciendo, mostrando en el intermedio primero. Um, Vimos con bastante detenimiento lo que se había expresado y vimos también o percibimos o advertimos que había una necesidad estructural de fundamentar lo dicho, lo enseñado o lo mostrado en el intermedio uno con la base de las escrituras. Es así como decidimos hacer este segundo intermedio, siempre recordándoles que pueden visitar la página oficial de la iglesia, cuya nomenclatura es laultimaiglesia.com. Hemos agregado unos chats, ya sea de WhatsApp o de Telegram, para que la persona que tenga alguna inquietud o duda con relación a estos tópicos, pues escriba. No es necesario que se presente, solo que haga la pregunta y con gusto se le va a responder. No estamos interesados en saber quién nos escribe, solo si tiene alguna dificultad o algo que no está muy claro con relación al tema que hemos estado enseñando, pues que haga las preguntas, las inquietudes, las dudas o los comentarios. Bien, no podemos, como dijimos en el intermedio número uno, soslayar eh, una base que hemos estado eh, dejando establecida con relación a los profetas y a la profecía. Creemos que hay un conocimiento que se ha perdido, se ha extraviado, se ha borrado de las mentes y de los libros de los estudiosos de las escrituras, y eso nos ha llamado poderosamente la atención. ¿Por qué se ha dado esta situación? Somos persecutores de la pureza del texto. Creemos que debemos hacer una investigación profunda de qué es lo que ha estado acaeciendo o aconteciendo con este asunto, y por eso constantemente estamos elaborando ¿cómo se llama? Enseñanzas que nada tienen que ver con los paulinos, con los pedristas, con los juancistas o otras hierbas. Sí nos ha llamado poderosamente la atención que este tema de las escrituras, que tiene que ver con los profetas y con la profecía, es un tema donde hay mucho conocimiento extraviado, perdido, borrado u olvidado. Algo está pasando, alguien está metiendo las manos para que estas cosas ya no tengan ese concepto, esa base, esa teoría
esa lógica y la gente hoy en día perciba las cosas de una manera tan light, tan suave, tan diríamos nosotros irresponsable. Bien, como toda enseñanza debe de tener una base y nos caracterizamos por siempre buscar la base para dar la enseñanza. Esa es la lógica que nosotros usamos y hemos querido compartir ustedes la base con la que el intermedio número uno tiene correspondencia, o sea, se relacionan, están intrínsecamente unidos. Vamos al libro de Revelaciones o Apocalipsis, como lo quiera llamar usted, no hay ningún problema. Y vamos a establecer nuestro, diría yo, control, nuestra base, nuestro centro de operaciones en el capítulo 11. Este capítulo 11 del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis es un capítulo extraordinario. Es un capítulo bien interesante, muy poco comentario prudente he leído yo con relación a este texto. Lamentablemente en escatología, en profecía y en eventos del fin, pues lamentablemente hay mucha gente que se desboca hablando tonteras. Hay muchos predicadores que se llenan la boca diciendo locuras paulinas. Y bueno, está atestado de un montón de locura escatológica la escritura, que hasta el día de hoy ha probado que han sido falsas. En nuestro caso no vamos a meternos a estudiar, no vamos a hacer el estudio del libro, del capítulo 11 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis, porque el intermedio está hecho solo para dejar la base. Nos gustaría hacer una serie de podcasts que nos permitan hablar con relación a este libro de Revelaciones, eh, que llegado el momento oportuno, pues se volverá vigente, ¿verdad? Actualmente hay mucho escatólogo, mucho estudioso de la profecía, de los eventos del fin, que trata de encauzar el texto en cualquier cosa que esté ocurriendo en el mundo. Si hablamos, por ejemplo, de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, pues medio mundo religioso va a decir que eso está profetizado en tal lado y que de ahí viene tal cosa. Si pasa esto, pues bueno, aquí están los jinetes, porque está el hambre, porque está esto, porque está el otro, pero el libro de Revelaciones no ha adquirido cierta vigencia todavía porque deben pasar una serie de situaciones que hasta este momento consideramos nosotros no se han dado. Obvio que me imagino yo que habrá un montón de gente que dirá que nos andamos perdidos, que el Inver. Y posiblemente, ¿verdad? Podría ser que andemos perdidos, pero no creemos nosotros que esté pasando lo que los escatólogos o estudiosos de la profecía nos estén advirtiendo, porque Revelaciones dice una cosa y lo que estamos viviendo es otra. Pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque consideramos que eso podría ser para otro tema. En este caso nosotros estamos con un segundo intermedio. Creemos que este segundo intermedio será más que suficiente para continuar nuestro estudio de las profecías de Nostradamus. Por cierto, tenemos que tomar una profecía y darle vida. Pero es necesario dejar esta base porque si no después van a decir que nosotros estamos diciendo cosas sin la base de las escrituras. Pues bien, vamos a aprovechar a leer un porcentaje del capítulo 11 del libro de Revelaciones o de Apocalipsis,
Y vamos a empezar con el versículo 1 que dice lo siguiente. Dice la escritura: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y me dijo, le dijo a alguien que le hablaba a él: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Muy interesante. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Sigue el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Bien, qué interesante este versículo 3. Ya aquí eh, entramos, como quien dice, en materia. Vuelvo a repetir el versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días. Ya la escritura aquí nos está compartiendo que la profecía va a tener un periodo de tiempo de vigencia y que va a estar viva. Porque estos testigos tienen la calidad, tienen una doble o dual cualidad de ser testigos y de ser profetas. Dice el versículo 4: estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Dice el versículo 5: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. La característica de un dragón. Muy interesante. Y si alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. Versículo 6: y estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Vuelvo a repetir el versículo 6. Y estos tienen poder, se les ha dado poder, esto se conoce como poder delegado. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, los días de su profecía, y tienen el poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Por qué nosotros decidimos en el intermedio 1 explicar lo que debería de estarse enseñando y de lo que debería de estarse viendo con los profetas? Lo hemos enseñado porque hemos detectado que hay mucho profeta falso, hay mucho profeta de vanagloria que no tiene ni poder ni mucho menos tiene autoridad delegada. Este versículo, este capítulo 11 con los versículos 3 y 6 nos permiten adecentar lo que nosotros hemos estado hablando. Y eso tiene que ver con que el profeta debe tener autoridad y debe tener poder. En otras palabras, de lo que estamos hablando es que el profeta debe modificar el tiempo de su existencia. O sea, en el tiempo de su existencia, él debe incidir en los eventos del porvenir, en el incierto acontecer del futuro.
Y esto es lo que la Escritura también sentencia. Debemos de estar claros en esto. La Escritura claramente especifica que el profeta incide en los tiempos. Se le da una autoridad delegada para que ejerza una determinada labor, profetizar. Y profetizar tiene aquí el equivalente a modificar o a intervenir las cosas. Vuelvo a repetir. Versículo 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Versículo 6: estos tienen poder para cerrar el cielo. Miren la autoridad que les han dado. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, o sea, un determinado ciclo, un determinado tiempo. La profecía de ellos tiene un determinado tiempo de inicio y un determinado tiempo de fin. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Tienen poder y tienen autoridad delegada. Dice el versículo 7: cuando hayan acabado su testimonio, equivalente a profecía, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Miren qué cosa tan más extraordinaria. Cuando haya, dice el versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, su profecía, el tiempo de su profecía, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¡Wow! Extraordinario. Esto es digno de que nos sentáramos y habláramos e interpretáramos este texto, pero esa no es la idea. Hemos encontrado la base que nos permite a nosotros entender, no de manera profunda, no de manera completa, como quisiésemos, la actividad o la relación del profeta, la profecía, el poder y la autoridad delegada, que son las cosas que hemos encontrado. Quisiésemos ahondar más en este asunto, pero solo queremos dejar la base. Y esta base debe de tener, diríamos nosotros, debe de tener una aplicación. En las escrituras hay una aplicación, existen más aplicaciones, pero la idea es corroborar la base que estamos nosotros exponiendo. Y para corroborarla, tenemos que acudir a Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice Mateo 24, versículos 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él, o sea Jesús, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué está diciéndonos este pasaje? Que se repite también en Marcos 13, versículos del 1 al 2, Lucas 21, versículos del 5 al 6. Aquí podemos ver al profeta, dentro de los poderes que tenía el Mesías, vemos al Mesías profeta,
interviniendo en los acontecimientos de su tiempo y demostrándonos el poder del profeta y la profecía. Volvemos a leer. Capítulo 24, versículos 1 y 2 de Mateo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él, el Mesías profeta, les dijo: ¿veis esto? ¿Puedes verlo? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué nos está diciendo Mateo 24, 1 y 2? Marcos 13, 1 y 2. Lucas 21, 5 y 6. Que estamos ante la presencia del Mesías profeta, que con sus palabras proféticas interviene en los acontecimientos de ese momento. En otras palabras, el profeta debe tener poder y autoridad delegada. Y ese poder y esa autoridad delegada no debe salir como los falsos profetas hoy en día diciendo: Dios hará, Dios intervendrá, Dios esto, Dios lo otro. Porque el verdadero profeta ya viene de Dios con poder y autoridad delegada. Y tiene ese poder y esa autoridad delegada para intervenir en el tiempo de su profecía. Si no, no estamos hablando nada. Absolutamente nada. Vuelvo a recordarles que pueden visitar la página oficial de la iglesia. La nomenclatura es laultimaiglesia.com y ahí hemos habilitado unos chats de WhatsApp o de Telegram para que nos escriban si tienen alguna pregunta, inquietud, duda o interrogante, comentario. No es necesario que se presente, solo haga su interrogante y se le va a responder. Creemos nosotros que este intermedio era fundamental. Quisiésemos hablar más del intermedio, pero lamentablemente la gente no tiene tiempo para estar dedicándose a oír los podcasts de las enseñanzas porque pues viven una vida light. Entonces nosotros tenemos que tratar de ver si nos ajustamos a esa vida light, ¿va? De la gente. Pero nuestro interés y nuestro propósito es que usted descubra cómo la oscuridad ha borrado, ha escondido, ha cambiado, ha hecho olvidar las cosas como deben de verse y como deben de ser. Pues el mismo Mesías decía: viendo no ven y oyendo no oyen. Y eso ya es delicado. Creemos nosotros que con este segundo intermedio, que hemos puesto la base escritural, podamos, pienso yo, ya estar listos para poder seguir nuestro estudio sobre la profecía de Nostradamus. Esperamos que, si Dios así nos lo permite, el próximo capítulo nos dediquemos a esta enseñanza. Vamos a revisar bien si no es necesario un último intermedio, consideramos que ya no. Pero siempre hacemos las evaluaciones necesarias, como dicen las evaluaciones por ley, para ver si nos hace falta algo que no dijimos o que no explicamos bien o que no abordamos o no cubrimos. Nuestra intención es que usted quede claro en este tipo de enseñanzas y que comprenda que este tipo de poderes y este tipo de dones tienen sus peculiaridades, sus características y sobre todo
su, eh, diríamos nosotros, comportamiento que lamentablemente hoy en día se ha perdido. De antemano agradecemos la atención a este segundo intermedio y esperamos continuar, si Dios nos permite, con la siguiente enseñanza. De antemano, gracias.